Hola a todos, ¿cómo están? Ustedes saben que hoy día tenemos un webinar para que podamos aprender a cómo vender a través de Internet en estos momentos bien complejos en que nos han complicado un poquito la vida a todas las empresas en Chile. Ya sabemos que de octubre venimos con una crisis social, político-social bastante compleja y ahora más encima en marzo se nos sumó el famoso virus por el cual estamos hoy día con un tema sanitario bastante complejo, ¿ya? Así que hicimos este webinar con Aditi para poder entregarle los mejores tips y los secretos para que obviamente todos puedan aumentar sus ventas con buenos tips, como les decía, y aprovechando la tecnología, que al final y al cabo es una de las mejores herramientas que hoy día tenemos en términos de costo, de la facilidad de su uso, el alcance que tiene, etc. ¿Ya? Me voy a presentar, soy Nicolás Barrios, soy fundador de la Academia Aditi y de Aditi también, perdón. Somos una agencia de publicidad y también somos una academia, ya somos la primera academia especializada de marketing digital en Chile. Mi experiencia son 9 años ya en este mercado, soy publicista de profesión y he estado dictando varias charlas en Chile y en el extranjero, en Google Chile, en Argentina, en Google también, en Google México y en algunas otras entidades públicas y privadas, ¿ya? Los voy a invitar a que me puedan seguir en LinkedIn, si es que a alguien le interesa, porque yo estoy constantemente publicando contenido de valor para todas las empresas, obviamente. Ahí abajo está el perfil, si alguien me quiere seguir, o simplemente me buscan en LinkedIn y lo más probable es que aparezca ahí y me puedan dar al seguir. Yo lo voy a aceptar, obviamente. Eh, Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Lo primero que vamos a conocer es cómo empezar a vender online. Le voy a dar algunos tips perdón, eh, de qué cosas debemos considerar al momento de montar un negocio y de cómo optimizar un negocio si es que ya está montado. Poder entender algunas tendencias y entender de qué manera se comporta el mercado a nivel online, de su competencia, por ejemplo. Les voy a entregar algunos software que les va a ayudar a ustedes a automatizar y les voy a explicar por qué la importancia y cómo se debería hacer la automatización de las ventas y del marketing. Eh, Después vamos a ver temas de redes sociales y publicidad en Google. Y luego vamos a ver temas de analítica web para que obviamente todas sus estrategias de marketing digital se puedan medir de manera efectiva y también puedan ustedes entender de qué manera se comportan los usuarios y su sitio web cuando ustedes tienen algún negocio con presencia en Internet. Eh, Recuerden que las preguntas las pueden hacer a los que estén de oyentes solamente, las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, directamente en nuestro Messenger en Facebook o en un mensaje directo en Instagram, y yo las voy a estar leyendo y las voy a ir respondiendo. Bueno, ustedes saben finalmente, me imagino que han visto algo similar a esto que está acá. Hoy día obviamente con el teletrabajo se nos ha complicado bastante, o no complicar quizás, pero sí nos ha alivianado algunas veces el trabajo, ya que obviamente hoy día no tenemos momentos en que nos tenemos que transportar al trabajo, usar el metro, la micro, un bus, ya no es necesario hacerlo hoy día. Eh, pero obviamente hemos visto, y yo he visto especialmente en todas las redes sociales, sobre la dificultad que tienen obviamente las personas que tienen hijos para poder tener reuniones. Y obviamente acá vemos una imagen en que una mamá le dice que a sus hijos que no los molesten entre 9:30 y 11 de la mañana porque ya están en una reunión. Y obviamente responde con preguntas frecuentes eh, a sus hijos, ¿ya? Yo creo que es una situación que todos los que son padres o madres han estado pasando en este último tiempo, ¿ya? Así que yo creo que es bastante representativo esta imagen que está acá y creo que fue un buen elemento para poder partir esto, ¿ya? Y obviamente hoy día vivimos en una época en que estamos infoxicados con términos de información. El COVID-19 obviamente sabemos que están a full con información. En todos los lugares donde estamos navegando en Internet sale información sobre el COVID-19, así que hay una infoxicación de información que no es malo, pero obviamente hay que controlar eso y nosotros como marca tenemos que ser partícipes de no repetir el contenido, sino que hacer cosas de valor para nuestros potenciales clientes. Eh, Así que obviamente sería bueno que pudiéramos eh, tener en consideración esas acciones porque finalmente nos van a complicar un poquito la vida cuando se trata de llenar de información al usuario cuando finalmente no corresponde, ¿ya? Me dicen que le saque el volumen al celular, lo voy a hacer, perdón.
Lo voy a silenciar. Entonces, lo que tenemos que finalmente pensar que cuando estamos en crisis, y finalmente crisis a mí me gustaría llamarlo, no solamente para estos eventos o hitos históricos que hemos tenido en Chile, sino que finalmente yo creo que para una pyme y cualquier empresa la crisis es constante, es durante todo el año, y no por eso solamente tenemos que dedicarnos a hacer marketing o buscar formas de vender más. Entonces, finalmente, como les decía, hoy día la crisis para las pymes y todas las empresas ha sido re compleja. Sabemos que hay una alta tasa de abandono de los colaboradores, despidos. Obviamente el Estado sabemos que está dando toda la ayuda posible. Quizás no es suficiente porque obviamente necesitamos mucho más recursos de los que hoy día disponemos, pero pensemos hoy día que, y la recomendación finalmente que yo doy, es que pensemos que durante el año siempre hay una crisis. Yo creo que la mejor forma de pensar es que todo el año y constantemente, día a día, estemos pensando en cómo reinventarnos, porque finalmente sabemos que en todos lugares hay un mercado sumamente flexible, la competencia sabemos que entra todos los días, las barreras de entrada hoy día con Internet son sumamente bajas, y obviamente el mercado también nos dimos cuenta ya en los últimos 6 meses que es sumamente débil, entonces tenemos que estar preparados constantemente y siempre buscar las formas de innovar con nuestra empresa y de la forma en cómo presentamos nuestros productos o servicios. Entonces ahí, acá es esencial de que podamos entender de que hoy día el consumidor tiene tres elementos sumamente, en términos de comportamiento del consumidor, hay tres elementos sumamente disruptivos, ¿ya? Y uno de ellos es que podamos entender los aspectos demográficos, ¿ya? Como un desafío, como dice ahí. Porque finalmente hoy día cuando realizamos, por ejemplo, comunicación a través de nuestras redes sociales o la comunicación offline, ya sea con folletos en la calle, con tarjetas de visita, etcétera, tenemos que entender primero a quién le estamos comunicando. Y acá hay uno de los elementos esenciales porque finalmente, si yo no entiendo a quién le estoy comunicando, no voy a saber tampoco qué es lo que debo comunicar, porque no voy a entender cuáles son sus necesidades, no voy a entender cuáles son eh, las necesidades, perdón, tampoco sus gustos, no los voy a entender, ni tampoco sus intereses. Entonces son justamente cuando yo conozco muy bien al consumidor, voy a poder comunicar mejor las cosas y voy a también a poder crear productos y servicios mucho más eficientes y relevantes para ese usuario o potencial cliente. ¿Ya? Lo otro también que tenemos que entender es que otro de los elementos esenciales de esto del comportamiento del consumidor eh, es que podamos entender el criterio económico. ¿Ya? Muchas veces nosotros para calificar a los potenciales clientes, lo primero que tenemos que entender es que primero si hay un interés de parte de él y también tenemos que conocer si realmente el bolsillo eh, le aguanta o no para poder comprar nuestros productos o servicios. Y por eso obviamente hoy día también vemos que empresas tienen servicios más, de cierta forma, light, donde el usuario puede comprar una versión más pequeña de nuestros productos o servicios, porque obviamente no tiene la disposición o el criterio económico para poder acceder a un producto un poco más caro o más avanzado. Entonces, en ese sentido, también es bueno que ustedes como empresas dispongan de productos o servicios que estén disponibles a un precio más barato, pero con características quizás más simples, ¿ya? Y eso obviamente en términos estratégicos va a lograr de que el usuario también, en la medida que vaya usando su producto o servicio, se dé cuenta que necesita algo más pro, algo con muchas más características, y lo más probable es que se pase de un plan más básico o de un ingreso recurrente más bajo a uno más alto, por la necesidad que ustedes van a crear en ese usuario o, o potencial cliente. ¿Ya? Eh, lo otro también que tenemos que conocer es y entender como elemento disruptivo es la evolución de la tecnología. Vemos hoy día, por ejemplo, que muchas empresas hoy día están tratando de hacer videos, están tratando de usar las redes sociales a favor con el formato, como les dije, de video, porque sabíamos que hace 3 o 4 años sabíamos que el video iba a ser un elemento esencial en una estrategia de marketing digital y en una empresa en general. Nadie le creía, el video hoy día viene a ser uno de los elementos más importantes y tiene que ver con el uso de la tecnología también. Sabemos que cualquier celular puede grabar en alta definición y recursos para poder hacer un spot publicitario o algún elemento multimedia para nuestra empresa en términos comunicacionales es sumamente fácil, no necesitamos muchos recursos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos con Academia IT? Hace 6 meses, cuando empezó todo esto de la crisis, eh, ya veníamos pensando en que teníamos que adaptarnos a nuestros potenciales clientes porque obviamente los cursos que nosotros dictamos de marketing digital, que ustedes muy bien saben, nuestros cursos presenciales finalmente permiten o hacen que la gente se tenga que mover de sus casas hacia nuestras oficinas, hacia nuestras salas de capacitación, y obviamente con todo este estallido social no pudimos realizar esas clases. Obviamente nuestra preocupación interna como empresa fue
qué hacer para que esas personas que han pagado y que quieren seguir capacitándose, aumentando sus habilidades profesionales, eh, puedan obviamente seguir capacitándose y obviamente salir adelante en su empresa. Así que obviamente por eso innovamos, aprovechamos la tecnología, como le dije, y logramos hacer cursos online para que cualquier persona de todo Chile pueda acceder a estos cursos. ¿Ya? Ya acá obviamente muestra una forma en que uno de nuestros profesores, facilitadores de Academia IT, comparte una de sus publicaciones muy feliz porque finalmente estamos entregándole contenido a personas que antes no tenían acceso a esta información. Hay hartas preguntas. Me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta o algo por el estilo la puede hacer, porque estamos con temas técnicos en que necesitamos compartir la pantalla en live de Facebook, así que mientras yo empiezo a solucionar esto, voy a responder preguntas, ¿les parece? Porque en verdad estamos recibiendo mucha consulta de personas que están fuera de este streaming que quieren participar. Así que si me ayudan con preguntas, yo obviamente las voy a responder inmediatamente, ¿ya? Vi por ahí que hay gente preguntando sobre un CRM. Vamos a llegar a esa parte, Héctor Quiroz. Los CRM obviamente son software para relación con clientes. Vamos a llegar a esa parte cuando hablemos de automatización. Pero sí, los CRM son para todo tipo de empresas, es para automatizar tareas, es para enviar correos masivamente, automatizado obviamente según cada una de las acciones o comportamientos de las personas. Para el stock de productos también. ¿Qué empresas han logrado aquí en Chile o en otros países hacer un cambio importante a salir de esta crisis? Felipe, te voy a responder eso, porque en verdad hay varias formas de salir de la situación que hoy día tenemos con, con la situación actual de Chile, porque sabemos obviamente que... Pero lo más importante es que les voy a mostrar unas estadísticas para que vean ustedes de que hoy día los encargados de marketing están haciendo un problema bastante grave, que es detener el marketing y las comunicaciones en esta época, ¿ya? Y es un tema súper grave porque finalmente hoy día no tenemos que detener la comunicación en momentos de crisis, sino que es al revés, tenemos que potenciarla más todavía, ¿ya? Sí, bien. Ya, entonces, como les decía, hoy día vemos que la industria está cambiando bastante y para eso obviamente nos tenemos que adaptar totalmente, ¿ya? Estas son las estadísticas que yo justamente les comentaba. Vemos que hoy día, por ejemplo, Deloitte sacó un estudio sobre el impacto económico del COVID y vemos que en este caso lo que logró dentro de una encuesta que se hizo una edición especial que sacaron ellos, es que el impacto, como dice ahí, de la reducción de las inversiones en la siguiente área de su empresa, uno de los impactos negativos que más me preocupan a mí a nivel de empresa es que la promoción fue una de las que mayor impacto tuvo, es decir, la promoción relacionada al marketing o la publicidad, ¿ya? Me preocupa bastante porque finalmente hoy día cuando hablamos de vender, la única forma de poder vender es comunicarle a la gente. Ustedes si piensan, las grandes marcas, París, Falabella, Jumbo, Líder, se dan cuenta ustedes que hacen publicidad de todas formas. Y esas son muchas las consultas que me hacen los clientes, que por qué una empresa, por qué una pyme o una empresa tiene que promocionar sus productos o servicios si son tan buenos. Y yo le hago la pregunta, entonces Falabella y Ripley tienen malos productos que hacen publicidad. Entonces, finalmente, hoy día la publicidad nos sirve como un canal para decir, estamos acá, estamos disponibles al mundo, y obviamente no se olviden de mí. Finalmente, hoy día la publicidad sirve como un elemento de branding, de que las personas pueden reconocer a nuestra marca y seamos una opción viable para ellos, ¿ya? Entonces, vemos que acá finalmente lo que está ocurriendo hoy día es que las empresas están reduciendo los presupuestos a nivel de promoción o de marketing, ¿ya? Y eso obviamente es una práctica que no debería ocurrir. Vemos también, por ejemplo, la evolución de la inversión de las empresas en tecnología y vemos que el segundo trimestre del 2020, uno de los elementos que más disminuye es justamente el marketing digital. Y vuelvo a lo mismo, es sumamente grave de que esto ocurra porque finalmente estamos haciendo que nuestra empresa desaparezca del mapa de las personas y debería ser al revés. Nosotros como especialistas de marketing sabemos que la única forma de que las empresas puedan crecer, de que las empresas se puedan dar a conocer, de que le digan al mundo que existen y de que finalmente logren aumentar la facturación, es haciendo marketing. Hoy día el marketing tenemos que entender de que es la forma de comunicar y decirle al mundo que existimos y que finalmente hoy día el marketing viene a ser a igual a ventas, ¿ya?
hemos visto en muchas empresas como llegan sin marketing a nuestra agencia y en 3 meses están vendiendo el doble de lo que vendían y con un presupuesto súper acotado, y ahí es realmente donde recién se dan cuenta de que era verdad lo que les decíamos, que hoy día hacer marketing es igual a vender, ¿ya? Y muchas empresas hoy día están dejando hacer marketing, como vimos en la presentación anterior, en la diapo anterior, perdón, donde finalmente las empresas están reduciendo todos los costos relacionados al marketing, y lo peor es que le llaman costos, ¿ya? Y ese es un lenguaje que yo trato de también enseñarle a mis clientes, porque finalmente no es un costo, es una inversión. Tenemos que pensar que hoy día marketing viene a ser un elemento en que me atrae ventas, no elimina ventas, sino que me ayuda a conseguir más ventas, ¿ya? Por eso ojalá esta gráfica, en ustedes que están conectados, puedan revertirlo, porque finalmente si sus empresas están dejando de hacer marketing, están dejando de comunicar, están vendiendo menos finalmente, ¿ya? Y esto debería ser al revés. Eh, eh, Acá, y finalmente cuando tenemos productos que no son de primera necesidad, es justamente la estrategia y nosotros como dueños de negocio, cómo lograr de que ese producto o servicio lo logremos mencionar como un producto que sí la persona necesita. Hoy ya sabemos que los productos de necesidad puede ser alimento, puede ser medicina, pero un producto que no es de primera necesidad, como por ejemplo eh, algo relacionado al gimnasio, no es de primera necesidad, pero la gente igual está comprando, porque hoy día está en las casas, está tratando de hacer deporte, los productos relacionados a la cosmética, al maquillaje, sí están hoy día vendiendo más también. Eh, entonces es importante de que podamos entender que tenemos que conocer las necesidades y los gustos, los intereses de las personas. Eh, el alcohol, de hecho, por ahí hablan del vino. El alcohol hoy día también está aumentando sus ventas, porque las personas están mucho más encerradas, necesitan un formato de relajo. Sí es un elemento que sí se está vendiendo más hoy día en el mercado, por una cuestión de necesidad. Entonces, no necesariamente un producto de primera necesidad es el que aumenta las ventas. Hoy día vemos maquillaje, una industria que es común durante todo el año, eh, vemos que hoy día aumentaron o triplicaron las ventas. Entonces, y es porque obviamente las personas están mucho más conectadas. Vemos también, por ejemplo, estadísticas, ustedes pueden ver, las personas hoy día están buscando más, por ejemplo, cómo cortarse el pelo. O sea, sabemos que hoy día las peluquerías, los salones de belleza están cerrados. Y las mismas personas hoy día, según las estadísticas de Google Trends, que después les puedo mostrar, están diciendo que la persona hoy día hay un alza en las búsquedas relacionadas a cómo cortarse el pelo. ¿Ya? Y ahí está, obviamente, si hay alguien que tenga una empresa relacionada al tema de la belleza, puede hacer asesoría en línea, puede hacer streaming como estamos haciendo hoy día, para que le puedan enseñar a esas personas a cómo cortarse el pelo, a cómo tomar una tijera, a cuáles son los elementos claves para poder usar un espejo correctamente para poder eh, cortar el pelo correctamente a través de un espejo. Y no son necesidades básicas hoy en día, ¿ya? Pero se pueden hacer muchas cosas, obviamente, pensando lo que tenemos a favor como tecnología. Eh, si nosotros pensamos hoy día cuáles son las claves para poder vender online, sabemos que son varias, pero les voy a entregar algunos tips que primero tenemos que entender bastante bien. Y nosotros sabemos que para comenzar a vender online, primero hay que entender de que la marca, tu empresa, no es solamente un logo, que muchas veces creemos que sí es un logo, ¿ya? No tenemos que entender solamente de que la marca es una identidad. Eh, no es solo una identidad, ¿ya? Tampoco la marca es solo un producto o un servicio, ¿ya? Por eso les digo, y por lo que les vengo mencionando anteriormente, es que busquemos formas de salir de estas tres cosas, porque finalmente muchas veces las empresas, los dueños de empresas, lo único que están pensando es construir un logo bonito, lograr una buena identidad y vender el producto o servicio, sino que hay más elementos y más todavía cuando hoy día en el momento que nos encontramos bajo un contexto bastante complejo, las marcas lo que tienen que hacer es buscar la forma de atraer a esos potenciales clientes de una manera mucho más atractiva, ya entendiendo sus necesidades, sus gustos e intereses, como les vengo comentando. Esos tres elementos son esenciales. Por eso hoy día cuando hablamos de empresa y la podemos definir qué es una empresa, una marca, tenemos que entender de que debemos darle una sensación al estómago a las personas, ¿ya? Tenemos que generar una percepción positiva a través de las emociones para que esas personas cuando tengan una necesidad en algún momento X del año o del día, puedan acordarse de nosotros, ¿ya? Hasta una panadería podría hacer marketing digital y llegar obviamente a las personas que están alrededor a 5 cuadras, a 10 cuadras, enseñando cómo el panadero hace el pan y cómo recibe la harina todas las mañanas a través de un camión, cómo la cargan, el esfuerzo que tienen las personas de llegar a trabajar, cómo abren la cortina.
etc. Entonces, cuando yo empiezo a construir marca de esa manera en redes sociales, obviamente estoy llegando a un público de una manera distinta y ese público obviamente no va a sentir de que le estás tratando de vender simplemente, sino que le estás entregando contenido. Y hoy día finalmente las marcas tenemos que transformarlas en una persona más, ¿ya? Las respuestas no tienen que ser robotizadas tampoco, tienen que ser lo más sensata posible y lo más sensible ligado a las emociones. Eh, lo otro también importante es que podamos tener clara una identidad y los valores de la marca. Muchas veces nosotros cuando construimos una pyme o cuando creamos empresas, lo último que hacemos es darle una identidad y, y darle un sello finalmente a la empresa. Si nosotros no entregamos un sello o no entregamos valores, perdón, como marca, tampoco las personas se van a sentir identificadas con nuestra marca. Lo vemos muy fácil hoy día, por ejemplo, con Apple, lo vemos muy fácil con Starbucks. No voy a dar más detalle con esa marca porque sabemos lo obvio que es, pero finalmente cuando entregamos una buena experiencia, lo más probable es que esas personas se sientan muy cómodas, se sientan identificadas con esa marca y nos recompren o nos recomienden. ¿Ya? Eh, entonces, finalmente tenemos que lograr que mediante un tono y un estilo sumamente específico le podamos dar una personalidad a la marca, ¿ya? Eh, definir un estilo chistoso, definir un estilo un poquito más serio, definiendo un tono un poquito más agresivo, un tono mucho más feliz, y definir eso también en la marca porque finalmente también nos dicen cómo vamos a hacer las cosas desde ese momento en adelante y la gente nos va a empezar a identificar por ese tono y estilo que nosotros tenemos en la comunicación, ¿ya? Y como empresa en general, finalmente pensemos de que hoy día si tenemos una oficina, estamos rodeados de personas en el día a día, cuando volvamos a la normalidad, si se puede decir así, vamos a tener una oficina y esa oficina obviamente también tiene que tener un tono y un estilo, una forma de comunicar, de cierta forma una personalidad en el cual todos los colaboradores se sientan parte de eso, ¿sí? Y obviamente al momento de reclutar gente también vamos a estar tratando de identificarnos con una marca, ¿ya? Y nosotros obviamente lo que hicimos en ID fue exactamente lo mismo. Nosotros para la crisis social que hubo en octubre, también dimos nuestra postura, también hicimos una declaración. Hay gente que obviamente no le va a gustar, hay gente que sí le va a gustar, pero claramente estamos dando una opinión y nos estamos metiendo en política. Y de la política no partidista, sino que la política en el que tenemos, somos un ente con una opinión y somos personas finalmente en una empresa. Y esta carta obviamente fue, y fue un ejercicio que hicimos en conjunto con todos los colaboradores de ID para sacar un texto donde dijéramos algo sobre las cosas que pensábamos, ¿ya? Y esta declaración obviamente te da una personalidad, le da un sentido a la marca, de que eso no solamente la marca intenta vender a las personas, sino que también tiene un estilo y una forma de pensar adentro. Y finalmente tenemos que pensar que hoy día la empresa la hacen las personas, ¿ya? Por eso es muy importante que si trabajamos con colaboradores, esto es un llamado a todos los empresarios, podamos también hacerlos parte de esto y sean también parte de esta personalidad de la marca, ¿ya? Y nosotros fuimos capaces y no nos dio miedo en decir algo que estaba ocurriendo en un contexto súper complejo. Eh, lo otro también que tenemos que considerar es que al momento de vender online busquemos siempre un atributo eh, diferenciador. Muchas veces caemos en la tentación de repetir y de analizar nuestra competencia y hacer lo mismo. Y eso es obviamente lo peor que pueden hacer. Tratemos de buscar algún elemento que nos diferencie, seamos sumamente competitivos. Obviamente hay varios atributos en los cuales nosotros nos podemos despegar de la competencia o pasar a la competencia si es que veníamos un poquito más atrás o somos nuevos en el mercado. Pero yo creo que uno de los elementos diferenciadores más importantes acá es una buena comunicación. La otra vez comentaba en otro live de Instagram sobre lo importante de poder responder a las personas. Hoy día lo que buscan los potenciales clientes cuando los contactan a ustedes es la inmediatez, es la buena comunicación. Yo aún estoy esperando un contacto, una respuesta de una empresa para que me pueda responder cuál es el valor de un producto. Y yo no lo voy a esperar 3 días, 4 días para que me respondan. Yo necesito hoy día, y todos ustedes necesitan hoy día, de que las empresas respondan de manera inmediata a sus consultas. Y eso es uno de los grandes problemas que hoy día tienen las marcas. No están respondiendo a las consultas que hacen los usuarios, se olvidan de las redes sociales, los correos se demoran mucho en responder. Y ese ya viene a ser un atributo diferenciador en el cual la persona va a sentir totalmente, se va a sentir totalmente confiada en poder tratar con ustedes como empresa y tener a ustedes a esas personas como clientes. Por eso es importante que podamos investigar e innovar para no ser igual al resto, para que finalmente podamos responder al por qué esos potenciales clientes me deben elegir, ¿ya? Y eso obviamente tenemos que comunicarlo. No basta con solamente responderlo al correo, sino que comuniquémoslo en nuestro sitio web. Y cuando hablo del sitio web, pensamos que hoy día el sitio web es nuestro troncal, es nuestro,
lugar donde todos los usuarios tienen que llegar. No las redes sociales. Para mí las redes sociales son un canal de comunicación, un canal de venta. Las redes sociales son un canal para decirle al mundo lo que estamos en el día a día, pero nuestro lugar de venta, el físico, nuestra vitrina virtual, tiene que seguir siendo el sitio web. ¿Ya? Muchos hoy día recuerden que les preguntan acerca de cuál es el sitio y ustedes deben tener alguna página a la cual esos usuarios puedan acceder. Acá hay una pregunta, voy a hacer una pequeña atención para responder a Juan Zamorano, que habla de que yo mencionaba sobre Falabella y Ripley que no necesitan marketing digital. En realidad sí lo necesitan porque necesitan obviamente estar vendiendo constantemente porque la competencia se los va a comer si no comunican. Eh, pero finalmente la pregunta es, ¿qué sucede o cómo se pueden reformular desde un punto de vista digital los emprendimientos que poseen una sola gama de productos en este momento de crisis? Por ejemplo, perfumería, el mundo del vino, el turismo, etcétera. Y mi apreciación es que una de las formas de salir adelante es que, por ejemplo, el turismo hoy día no puede vender, pero sí puede estar construyendo marca, sí puede estar diciéndole al mundo que para cuando esto se resuelva, ellos son una opción disponible para salir a hacer tours, para salir a hacer hiking a la montaña a ciertos lugares, para ir al sur, para salir de viaje a otros lugares, y que son la mejor opción porque, y ahí tú entregas justamente todos los atributos que tienen a favor, una buena atención, los seguros para el viaje, que cuentas con los mejores choferes, con vasta experiencia, que cuentas con autos equipados full equipo, etc. Entonces, lo mismo para la perfumería. Hoy día el mundo de la perfumería sí está vendiendo. Vemos que el mundo de la belleza sí está aumentando las ventas, les voy a mostrar después una estadística justamente. Pero perfumería, finalmente, hoy día las personas todas quieren estar hoy día perfumadas. Hoy día el mundo de la belleza cada vez está creciendo más el mercado de la belleza. Entonces, finalmente, independiente de la empresa, independiente del emprendimiento que tengan ustedes, pensemos que en este momento, cuando estamos en la casa, cuando estamos con un poquito más de tiempo para poder pensar, si es que fuese así, obviamente, reformulemos la forma en cómo estamos haciendo las cosas en digital. Aprovechen de arreglar su sitio web, aprovechen de comunicar bien las cosas, saquen bonitas fotos de sus productos, hagan live como lo estamos haciendo hoy día nosotros, para que sus potenciales clientes en las redes sociales los vean y vean que son una cara y no solamente una empresa que intenta vender. Eh, por ejemplo, también, ¿qué otra cosa tenemos que entender para vender online? Tenemos que considerar también de que tenemos que mantener la consistencia en la comunicación. Muchas veces lo que estamos haciendo es comunicar de manera muy aburrida. Estamos comunicando de una forma en que todos los días decimos o cambiamos nuestro tono o estilo. Y muchas veces no usamos todos los canales digitales eh, como deberíamos utilizarlos. Por eso, obviamente, hay que ordenarse un poco, hay que generar una grilla de contenido mensualmente o cada 2 semanas para poder tener claro cuáles son las cosas que voy publicando día a día y con la frecuencia adecuada. Lo ideal es que todos los días tengamos una publicación en nuestras redes sociales para no desaparecer. Sabemos hoy día que los algoritmos de Google y los algoritmos de Facebook eh, cambian constantemente y obviamente están privilegiando mostrar el contenido que mucho más interacción tiene en las redes sociales. ¿Ya? Una empresa que hoy día no tiene interacción tiene que buscar la forma de buscar elementos nuevos para que la gente se comunique con ellos, haciendo encuestas, haciendo concursos, haciendo preguntas, publicando contenido de valor, y no necesariamente contenido de valor es publicar contenido relacionado a la venta, sino que también pueden utilizar elementos relacionados a su empresa. Por ejemplo, si yo vendo pantallas touch, arriendo de pantallas touch para hacer publicidad, lo más probable, o para arreglos de celulares, lo más probable es que una empresa común y corriente publique cuál es la mejor pantalla, cuál es el mejor material para esa pantalla, o publique por qué una empresa tiene que tener publicidad en vía pública con pantallas touch. No sé cuál será ahí, Isaías Molinet, en tu caso específico, pero imagino que es para temas publicitarios. Pero finalmente hoy día podemos generar contenido a esas empresas que me pueden comprar a mí una pantalla touch publicitaria en mostrar contenido relacionado a la publicidad. ¿Por qué una empresa tiene que comunicar en momentos de crisis? Pueden publicar contenido, cómo las personas hoy día usan más la interacción en elementos digitales, por ejemplo. Puedes publicar también información acerca de, eh, no sé, estoy pensando muy en vuelta, estoy tratando de responder obviamente la pregunta,
pero puede usar todos los elementos que no son necesariamente directamente a la venta, pero están relacionados a tu entorno, a tu industria. ¿Sí? Pensemos hoy día también de que hay encuestas de parte de Oracle que dicen que dentro de todo este universo encuestado, el 92% de las personas han interrumpido la comunicación con una empresa por promociones o mensajes irrelevantes, ¿ya? Por eso es importante que ustedes hagan su publicidad y comuniquen a las personas el momento adecuado, ¿ya? Y lo hagan de la manera más efectiva, obviamente, porque finalmente hoy día una empresa, perdón, una persona que vea una comunicación que es fallida o una comunicación que no es relevante, lo más probable es que deje de seguirlos a ustedes en las redes sociales y lo más probable es que tampoco los recomienden. ¿Sí? Por eso también es importante que consideremos que el concepto, obviamente ya lo conocemos, menos es más, ¿ya? Muchas veces tendemos a poner toda la información en nuestro sitio web, hacemos folletería llena de información y aquí la recomendación obviamente es poner menos información, porque además usamos la estrategia de que la persona nos comunique, nos contacte a través de nuestros formatos, ya sea de formulario de contacto, a través de un chat en un WhatsApp, a través de las redes sociales, y con eso empezamos a conocer al cliente y además adquirimos su correo electrónico, su nombre, su apellido, en la empresa en que trabaja, etc. Entonces también es bueno a nivel estratégico que no entreguemos toda la información a los usuarios para que obviamente ellos nos soliciten información y ganemos obviamente una base de datos, que es una de las cosas más importantes que pueda tener la empresa. ¿Ya? Por eso hoy día, que mientras más simple la forma en cómo interactúan tus clientes, va a ser mucho más efectivo. Y mientras más simple en cómo compran tus productos, que el carrito de compra sea lo más efectivo posible y lo más rápido posible de comprar, va a ser obviamente mucho mejor para ese potencial usuario. También es que logremos utilizar los canales digitales efectivamente. Hoy día sabemos que las redes sociales sí nos sirven como un canal de comunicación para lograr que las personas nos compren, pero obviamente no usamos nuestros perfiles personales para tratar de vender como una empresa, porque obviamente va a fallar. Hoy día pensamos que las personas lo que están tratando de buscar es que seamos lo más transparente posible y obviamente sea una empresa ojalá recomendada por demás personas. Entonces, usamos los canales digitales efectivamente con un correo electrónico, dispongamos de las políticas de privacidad de los usuarios, las políticas de devoluciones en el caso de que hagamos alguna entrega a domicilio, respondamos rápidamente a los correos que nos envían las personas, porque muchas veces si no respondemos a las consultas, esa persona, finalmente ustedes perdieron la venta. Y eso es una de las peores cosas de las que puede pasar hoy día en crisis, no responder. Entonces, hay muchos formatos que nosotros podemos utilizar a favor. Podemos usar video, como lo estamos haciendo hoy día. Pueden ustedes subir sus videos de sus fábricas, a las personas que tienen fábricas de producción, suban videos de la gente trabajando, suban cuando se hacen envío a casa de perfumes, de cactus, de plantas, de muebles, muestran al público, a su potencial cliente en redes sociales, cómo están embalando esos productos, cómo lo están enviando, quiénes son las personas que están detrás. Y eso obviamente ese contenido, ese video va a generar mucho más interacción con las personas y mucha más, obviamente, eh, van a consolidar la marca. ¿Ya? Podemos generar ebooks, que son libros para que las personas nos dejen, obviamente, sus datos eh, en, en redes sociales, a través de un formulario. Pueden usar el podcast. Nosotros en ID, ¿qué hicimos? Nos dimos cuenta que hoy día las personas, mientras se trasladaban perdón, a su casa, iban en el metro o algo por el estilo, querían escuchar y capacitarse acerca de marketing digital. Y lo que hicimos fue escucharlo a ellos y decidimos armar un podcast para que lo puedan escuchar en Spotify, para que lo puedan escuchar en todos los canales digitales disponibles que nosotros en la academia tenemos. Y hoy día tenemos un gran crecimiento a través del podcast porque sabemos que hoy día las personas, en su momento, incluso cuando cocinan, están escuchando hoy día un podcast, que es un formato de audio sumamente simple en el que necesitamos simplemente un micrófono. Utilizamos las fotografías, los memes y todo el contenido enriquecido que podamos utilizar. Utilizamos también a favor, es muy bueno que utilicen los llamados a la acción. ¿Ya? Sabemos que hoy día la empresa Antena 3 Directo, muy bien la conocen ustedes, usa muy bien los llamados a la acción, que finalmente lo que trata de buscar es que ustedes sientan la urgencia de comprar. Llame ya y adquiere el producto A. Llame ya en 30 minutos y va a adquirir 2 productos más. ¿Ya? Entonces esos llamados a la acción son importantes que ustedes los puedan trabajar en toda su comunicación. Tienen que decirle obviamente a las personas qué es lo que quieren que ustedes hagan. Si es en el caso de agregar un producto al carrito de compra, pónganle en un botón muy grande, visible,
que agreguen ese producto al carrito de compra porque después pueden acceder a algún descuento, lo más probable. No lo sé. Obviamente ahí va a depender mucho de sus atributos también de diferenciación, de cómo yo ofrezco a mis potenciales clientes una compra de un producto. Imágenes visibles, obviamente, para destacar los productos, que mi sitio web sea responsivo, es decir, que perdón, se me fue hacia adelante. Todos los elementos que están en mi sitio web los pueda ver desde cualquier pantalla, a través de un tablet, a través de un celular, que sean obviamente elementos que yo pueda ver ordenadamente, porque finalmente el día cuando yo entro a un sitio web que no es responsivo, que no está adaptado a un celular, lo más probable es que yo cierre la ventana, y esa empresa perdió una venta también. Entonces la primera tarea hoy día es que puedan revisar sus páginas a través de su celular y puedan ver si efectivamente están cargando correctamente los elementos en un celular. Porque lo más probable es que si ese sitio web no cargó bien un celular, están perdiendo un 23% de las ventas. Y por cada segundo que se demore ese sitio en cargar, están perdiendo ventas también. Entonces también, proceso de compra rápido, botones grandes y con feedback. Y cuando me refiero a botones con feedback, me refiero a que si yo paso el mouse sobre un botón, ese botón tiene que tener un efecto, algún efecto en que sea grande, algún efecto de cambio de color, para que la persona sienta de que de verdad es un botón y sienta que debe presionarlo, ¿ya? Muchas veces nosotros creamos botones, y lo he visto en muchos casos, botones que son estáticos, botones que siento que son un pedazo de color, de un rectángulo de color pegado a la pantalla, entonces yo no sé si es un color de fondo de un texto o es un botón. O sea, a eso llamamos un botón con feedback, sino que cuando yo paso el mouse, ese botón puede reaccionar, tenga algún movimiento, algún efecto, para darle a entender a las personas de que realmente están presionando un botón. ¿Se entiende? Me gustaría saber si hay algunas preguntas eh, para poder responder, para para no hacer solamente un monólogo. Estoy viendo aquí. Recuerden que estamos en Facebook, en un live, para que puedan conectarse, haciendo preguntas. Nos pregunta Eli Espinosa qué podemos hacer en el caso de tener un centro de depilación láser. Y una de las cosas que podría responder es que justamente esa empresa de depilación láser hoy día le puede estar enseñando a las personas cómo cuidar la piel efectivamente, cuáles son los elementos o cuáles son los criterios para que una piel no envejezca, cuáles son los cuidados ante el sol, cómo cuidar la piel seca en invierno, por ejemplo. Entonces, finalmente, no estoy vendiendo depilación láser, pero sí le estoy diciendo a las personas cómo tienen que cuidarse la piel, o incluso puedo hablar acerca del deporte, cómo tonificar músculos, cuáles son los ejercicios más efectivos para el abdomen, etc. Entonces, finalmente, no están relacionados directamente a vender un producto de depilación láser, pero sí está relacionado al tema de la belleza. Y con eso empiezo a construir marca, y con eso obviamente los clientes me van a empezar a leer, me van a empezar a seguir en nuestras redes sociales, y al momento en que cuando yo publique algo relacionado a la depilación láser, se van a acordar de mí, y lo más probable es que vayan a mi centro. O simplemente, si una amiga de esa persona que vio las redes sociales y esa amiga necesita hoy día una depilación láser, lo más probable es que recomiende a esta empresa, siendo que nunca dijo finalmente que lo que hacía era solamente para vender, sino que fue una construcción de marca a través de un contenido relacionado. Y eso es lo que tenemos que pensar, obviamente todos. Otra pregunta, Orlando pregunta si el color del botón, acerca del color del botón, ¿qué es lo que funciona mejor a nivel de diseño? Bien, si ustedes se dan cuenta, hoy día tenemos en el semáforo, que todos conocemos una esquina, tenemos semáforos, y ese semáforo tiene distintos colores, tiene un verde, tiene un amarillo, tiene un rojo. Y muchas veces he visto equivocadamente que hoy día los sitios web, para que la persona haga una compra o algo por el estilo, le pone un botón de color rojo. Y pensamos que hoy día a nivel psicológico el rojo es un stop, es un pare. El semáforo lo dice. Tú no puedes cruzar la calle si tienes un elemento en rojo. Y lo que estamos diciendo a la persona con un botón en rojo es decir, no presiones. Entonces debería ser al revés la lógica. Busquemos el botón verde para que la persona haga algo, para que siga haciendo lo que está buscando. ¿Ya? Así que esa es mi recomendación con el botón. Busquemos colores que obviamente psicológicamente funcionen mejor. El rojo es stop, el verde es adelante. ¿Ok? Nivaldo Maximiliano Olivares pregunta acerca del embudo, si se hace cuando voy al carrito de compra o cuando se está creando la necesidad. ¿Ya? El embudo se hace de principio a fin, y el embudo puede estar dividido en dos partes. ¿Ya? Tenemos los embudos de marketing y tenemos los embudos de venta.
cuando ese embudo relacionado a un e-commerce, tengo que entender que el embudo parte cuando la persona entró a mi sitio web y el embudo termina cuando yo le di las gracias a esa persona por haber hecho la compra. Y cada una y ese embudo obviamente está dividido en distintas etapas, ¿ya? Y cada una de esas etapas del embudo tiene necesidades distintas. La persona que entró al sitio web y no agregó ningún producto al carrito de compra tiene cierta necesidad, ya a él tenemos que comunicarle algo en específico. A la persona que agregó el producto al carrito de compra y no terminó de comprar, tiene otra necesidad o algo ocurrió con mi sitio web en que hizo que la persona no comprara, algún problema, no tenía la tarjeta a mano, el sitio no cargó correctamente, hubo un problema técnico en el sitio web, etc. Y al que compró, que es la otra parte del embudo, tenemos que hacer que esa persona recompre, fidelizarlo. A los 4 meses, a los 3 meses o a los 2 días, mandarle otro correo diciéndole, hey, ahora que compraste el pantalón, puedes comprar un cinturón. Y eso obviamente va a ayudar a que el upselling funcione correctamente y esa persona obviamente pueda recomprar otros productos relacionados a lo que ya hizo, al producto que ya compró inicialmente. Más preguntas, estoy leyendo. Me preguntan si hay, Juan Zamorano pregunta si hay redes sociales que son más prioritarias que otras. Y eso es una respuesta sí, definitivamente. Hay redes sociales que son mucho más prioritarias que otras, pero eso va a depender simplemente de tu negocio. Hay empresas que trabajan con el modelo B2B, es decir, de empresa a empresa, o el modelo B2C, que finalmente le venden a un consumidor final. Lo más probable es que el consumidor final hoy día esté en redes sociales como Facebook o Instagram. Sabemos que Instagram hoy día tiene un alto nivel de venta y de contacto con los clientes. Pero sabemos que hoy día un negocio relacionado con un modelo de negocio B2B va a funcionar mucho más en LinkedIn. Pero obviamente, antes que eso, obviamente cada negocio tiene su propio modelo y su forma de comunicar. Es necesario que podamos entender dónde está nuestro público, podamos conocer a nuestros clientes, hagamos encuestas a los clientes que tenemos actualmente, hagamos un formulario simple. Hay muchas herramientas que nos permiten hacer formularios gratuitos como la de Google Forms o formulario de Google, en que puedo mandarle un correo a una persona, a toda mi base de datos de clientes y les pregunto cuáles son las redes sociales que más utiliza, cuáles son las a las que más tiempo le dedica, a cuáles les dedica más tiempo. Y ahí yo puedo identificar cuáles son las redes sociales en que mi empresa debería estar comunicando. Rosa Pancorvo nos comenta sobre su restaurante que no tenía redes sociales. Y es justamente lo que les decía, hoy día el restaurante, que lo más probable es que tenga poca venta o esté cerrado, aprovechen de comunicar, enseñen a la gente cómo hacer pisco sour, enseñen a la gente cómo hacer un buen trago en sus casas. No le están vendiendo un plato de comida, pero sí le están enseñando a la gente algo relacionado a la comida. Enseñen recetas, pongan al chef que hoy día no está pudiendo cocinar, díganle a ese chef que haga un en vivo, un video de cómo cocinar un rico puré con algún otro elemento. Y esa forma de generar contenido, las personas van a empezar a seguir y después, cuando esto vuelva a la normalidad, lo más probable es que esa persona, cuando quiera ir a un restaurante, se va a acordar del restaurante de Rosa Pancorvo, lo más probable. Hay hartas preguntas, voy a tratar de ir respondiendo todo lo que hago. La de Eli sobre la depilación láser ya la respondí. Nos están preguntando si para crear publicidad pagada en Instagram es mejor hacerlo desde Facebook o no. La respuesta es sí, hagan todo desde Facebook porque finalmente tienen todo bajo control, pueden segmentar mejor las campañas, pueden elegir mejor su público, la segmentación geográfica, etc. ¿Ya? Así que la recomendación es que si van a hacer campañas en Instagram, las hagan directamente desde Facebook, el Business Manager, como se le dice. ¿Ya? Tengo otras preguntas acá internamente. Estoy tratando de llegar a ellas. Paula, se puede vender a través de redes sociales, pero la recomendación es siempre tener un sitio web. La gente siempre busca un sitio porque da mucha más transparencia y aparte en el sitio web, obviamente, puedes tener mucha más información de lo que hoy día tienes en Instagram o en Facebook. ¿Ya? Política de privacidad, testimoniales, productos con sus valoraciones, con sus descripciones, y aparte te sirve para el SEO. Si tienes un sitio web, obviamente Google lo va a empezar a leer y va a lograr que ese sitio web y tu producto se posicionen en Internet. En Facebook no vas a lograr eso, y en Instagram tampoco. Tengo preguntas. Acá está. Ya, bien. Vamos a seguir.
Voy a compartir la pantalla otra vez. Ahí estamos. Bien, ahora estamos de vuelta, ¿cierto? ¿Los puedo escuchar? Sí, bien. Otro dato interesante que les podría comentar es que hoy día el 74% de esta misma encuesta que hace Oracle, una empresa bastante reconocida de informática en el mundo, dice que el 74% de las personas cambia de empresa si encuentra que el proceso de compra es dificultoso, ¿ya? Por eso tengan en cuenta que hoy día tener un carrito de compra o la forma en cómo vendemos nuestros productos es esencial de que en la forma en cómo los venden sea fácil de que ese usuario lo pueda adquirir, ¿ya? Más de la mitad de los usuarios que no pueden comprar, obviamente, se van a cambiar de empresa y van a ir a su competencia. Si lo más grave es eso, ¿ya? Cote por ahí nos pregunta si en este e-commerce, Cote Zúñiga, es bueno comunicar productos con precio. Y yo ahí tengo mis temas. Va a depender de la estrategia comercial y de marketing, como lo quieran abordar, pero al menos yo soy de la idea de que si es un e-commerce con compra directa, sí tenemos que poner los precios, porque la persona tiene que tomar una decisión en base a eso. Y lo más probable es que cuando vea que no está el precio, se va a ir a la competencia. Si ve el precio, al menos puede comprar con otra empresa. Si es una compra que la persona tiene que hacer a través de un formulario o a través de un ejecutivo de venta, lo mejor es quizás no poner precios porque también aumentamos la base de datos. Las personas nos van a preguntar a través de un formulario de contacto y podemos generar base de datos con eso para después obviamente, eh, hacer otro tipo de estrategias con su email. Y el argumento del precio, o sea, la objeción ante un alto precio, es obviamente ustedes demostrar que son los mejores de la industria, que tienen un servicio postventa mucho mejor, que tienen un servicio de servicio técnico mejorado que la otra empresa, que tienen más años de experiencia. Entonces, todo ese manejo de objeciones en cuanto al precio se pueden justificar con lo bueno que son sus productos, pero eso lo tienen que seguir comunicando. Esto es algo, por ejemplo, de lo que no podemos hacer. Esto es lo que ocurre cuando yo no atiendo bien a las personas, cuando finalmente hoy día tengo problemas de logística, por ejemplo, en algún e-commerce, y voy a llenarme de comentarios negativos. Entonces, eso es lo que no tengo que permitir que pase en mi empresa. No contestar a las quejas de los usuarios y no responder a tiempo, creo que es una de las cosas peores que podemos hacer, ¿ya? Pero, por ejemplo, también una experiencia positiva. El otro día compré un mueble y me iba a llegar justamente cuando comenzaba una cuarentena en mi comuna. Y lo que me dijo esta persona, la dueña de la empresa, es que se iban a adelantar todos los despachos para, obviamente, no caer en el tema de la cuarentena y iban a adelantar el despacho un día antes, ¿ya? Entonces, estas son justamente experiencias positivas y esto fue todo por WhatsApp. Hoy día el WhatsApp sí nos permite tener una venta con nuestra empresa. Usen esos canales comunicacionales. Y hoy día la dueña me comentaba que me iba a adelantar la entrega porque finalmente creía que era también para ella una buena forma de darme las gracias por haber hecho la compra de su empresa. Y yo obviamente, ¿qué voy a hacer? La voy a recomendar y la voy a... lo más probable es que siga viendo sus productos y compre uno más adelante por esa buena experiencia que tuve. Porque sería al revés, no haber recibido el producto, haberlo recibido 40 días después. Lo otro también, por ejemplo, es que si entramos a algún sitio web, mencionemos que en el caso de tener despachos, que sí están despachando, porque muchas veces hoy día las empresas en el e-commerce están buscando la manera de tener claridad de si sus productos o no van a llegar en el momento adecuado y en el momento y en las fechas estipuladas. Y en cambio esta empresa sí lo está haciendo y está dándole a conocer a las personas que sí están despachando y que no va a haber contacto con los productos y con las personas, ¿ya? Eso obviamente da mucha seguridad. Algo similar, por ejemplo, lo hace una editorial jurídica. Vemos como derediciones.com también menciona que tiene despacho gratis a todo Santiago, cosa que antes no tenía, y además siguen despachando, o sea, su empresa sigue en pie y le estaba comunicando a las personas de que pueden seguir comprando, pueden haber algunos retrasos, pero está siendo totalmente transparente y le está diciendo al mundo que no limite sus compras porque finalmente las pueden seguir haciendo igual. ¿Ya? Entonces son estos casos que podemos obviamente aprovechar a favor. Ahora bien, cuando hablamos para poder conocer las tendencias, todos sabemos que la industria de alimentos hoy día está creciendo a pasos agigantados. Sabemos que Rappi, Corner Shop, Uber Eats, etcétera, están creciendo sus ventas porque sabemos que obviamente la cuarentena y el no salir a los supermercados nos complica. Pero si vemos, por ejemplo, las curvas de crecimiento, vemos que en Google Trends
la palabra delivery o a domicilio han crecido en el último mes y la última semana han crecido mucho más. Si ustedes hacen el ejercicio con su empresa de ir a Google Trends, lo pueden buscar en Google y ponen las palabras claves de su negocio, lo más probable es que se den cuenta de que hay industrias que están creciendo y hay otras que no están creciendo. Pero al menos estas palabras están creciendo, entonces ustedes pueden usar estas palabras a favor en su empresa. Vemos, por ejemplo, también en otro ejercicio de una empresa de economía y finanzas, que nos menciona cuáles son las industrias con potencial de pérdida o potencial de ser ganadores de esto. Y nos dice que la agricultura es ganadora en esta época, el e-commerce, sobre todo las compañías de telefonía, cuidado personal, la alimentación, la medicina. Entonces, si están dentro de esta área, son justamente ustedes, empresas de esta área de industria, las que pueden sacar mucho a favor de esto. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, acá un caso de una óptica reconocida en Chile. Vemos cómo la curva de crecimiento en términos de ingreso aumenta a partir de marzo, de la mitad de marzo. Vemos cómo aumentó sus ventas a través del e-commerce. Y esto obviamente favorece, porque finalmente hoy día los gerentes no le tienen mucha credibilidad al e-commerce. Los gerentes aún le tienen miedo al digital. Y vemos que hoy día a una empresa que tenía una venta regular se casi duplicaron las ventas gracias a este lamentable hito histórico de pandemia. Vemos también una empresa de maquillaje, por ejemplo, triplicó sus ventas también en menos de un mes. Y también es un e-commerce. Entonces ya nos está dando luces de cómo el e-commerce hoy día está creciendo. Y obviamente tenemos que sacarle el provecho y sacarle todo el trote posible, porque obviamente hoy día sabemos que el e-commerce es una de las industrias o formatos de venta que más crecen en el tiempo. Y acá está el desafío, que después de esto, ¿cómo logramos de que esas empresas mantengan su venta? ¿Sí? Para obviamente no bajar la curva y si yo veo durante todo el año la gráfica, no solamente sea marzo, abril y mayo una alta venta y después decaiga, sino que tiene que ser al revés. ¿Cómo mantengo estos clientes que ya me compraron para que me sigan comprando durante el año a través del mismo canal digital, el e-commerce? Y vemos también una empresa de capacitación, cómo logró también aumentar su cantidad de conversiones, de cotizaciones, logró también hacerlo en abril. ¿Y por qué? Porque logró adaptarse, logró también buscar los mejores elementos para que las personas no dejaran de capacitarse, sino que al revés, buscar la forma de capacitarse y obviamente a través de sus casas. Y esto también, por un hecho de solamente innovar y de buscar las mejores soluciones, duplicó también la cantidad de cotizaciones, lo que venía normalmente en marzo y se duplican en abril. ¿Ya? Felipe me pregunta si esa gráfica se ven en Search Console. Lo que estoy mostrando yo es Google Analytics, la venta real de algunas tiendas, y lo anterior, esto que está acá, es Google Trends. Eso lo puedes ver directamente en Google Trends, porque son tendencias. Search Console es solamente para lo que es el tráfico orgánico, lo que viene a través de Google, sin necesidad de que sea tráfico de pago. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto? Que las empresas, que yo les acabo de mostrar estos 3 casos reales en que estos 3 meses duplicaron sus ventas o duplicaron sus cotizaciones, ¿cuál fue la clave? Es que estas empresas no dejaron de comunicar, es decir, no dejaron de hacer publicidad, no dieron de baja finalmente el marketing, no redujeron sus presupuestos y además se supieron adaptar al contexto. ¿Ya? Eh, entonces, si finalmente el gran secreto en esto, y como veníamos hablando al principio, es que no dejen de comunicar, chicos. Lo más importante es que sigan haciendo marketing. Una empresa al menos debería tener de sus ingresos, de su facturación, debería tener el 10% o el 15% destinado a marketing. ¿Ya? Y hoy día vemos empresas que tienen el 2, el 3 o el 5% en marketing. Es al revés. Mientras más comunican, mientras más marketing hacen, y si dan ese 10% de su facturación a marketing, lo más probable es que ese retorno de la inversión publicitaria sea sumamente positivo. Entonces, consideremos que también, como dice la gráfica acá, el mayor activo de tu empresa en cuestiones de información es la base de datos de tus prospectos o clientes. ¿Ya? Por eso es esencial de que podamos generar base de datos a través de los formatos que yo ya les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo ustedes pueden conocer el posicionamiento de su empresa en Google? Es fácil y para eso obviamente hay muchas herramientas que nos van a permitir conocer esto. Y una es que a través de una plataforma como SEMrush podemos conocer cómo se comporta mi competencia, ¿ya?
Y yo el ejercicio que hice fue poner un dominio, medular.cl, puse amoble.cl y puse ramatime.cl. Y vemos cómo, por ejemplo, entre estas tres competencias, que son empresas reales que hoy día existen en el mercado y que están comunicando harto en redes sociales también, vemos también cómo están trabajando su sitio web. Y vemos que medular.cl, si ven en el gráfico a la derecha, tienen trabajo 1500 palabras claves en Google. Amoble tiene 927 y Rematime tiene 692. Es decir, hoy día Medular es la que mejor posicionamiento tiene en Google, ¿ya? Y ustedes pueden hacer este ejercicio y compararse con su competencia para saber de qué manera Google también lo está leyendo a ustedes y de qué manera también ustedes tienen trabajado sus palabras claves, el contenido de su sitio web, sus páginas y sus productos, ¿sí? Y también vemos al lado izquierdo de la gráfica las principales oportunidades. Y nos está diciendo el sistema de que tenemos que seguir usando palabras como poltronas, por ejemplo, que tiene un volumen de búsqueda mensual de 9.900 búsquedas. Podemos usar la palabra decoración de living, sitiales y poltronas, mesas de terraza, sillas de madera. Y acá al lado, obviamente, el volumen indica la cantidad de veces que lo buscan al mes. Entonces, también la herramienta te dice a ti cuáles son las palabras que deberías seguir potenciando en tu sitio web o en tu blog, si es que tienen algún tipo de, si redactas artículos frecuentemente o con alguna frecuencia. Y también nos dice cuáles son las palabras débiles, cuáles son las que tenemos que mejorar. ¿Sí? Son herramientas, obviamente, que tienen su versión free. Les recomiendo que la usen, hagan este ejercicio porque es importante que sepamos cómo se comporta nuestra competencia. Y el logo el nombre de la herramienta está justo acá abajo, al lado izquierdo. Se llama SEMrush, el logo naranjo que está acá con una forma de fuego. Ahora, Alamiro Ibáñez me pregunta que por qué hay una inmobiliaria que recibe muchas visitas, pero los formularios no se llenan. Y lo más probable es que esa baja conversión se deba a que tu información está toda dispuesta en el sitio web o estás entregando mucha información. Entonces, la estrategia es que no entreguemos tanta información para que el usuario no llene el formulario para preguntar, ¿ya? Así que la recomendación es esa, disminuir la cantidad de información o mejorar el sitio web en términos de diseño o revisar si tu página anda bien en celular, porque también hay que identificar de cuál es el dispositivo en que menos se cotiza tu servicio o producto. Y de esa forma ir tomando variables y hacer conclusiones acerca de por qué la gente no llena el formulario. Pero lo más probable es que sea mucha información o la estructura o el diseño de tu sitio web tenga algunos problemas. Diego López, la herramienta se llama SEMrush. Se lo voy a escribir en el chat. Espero que le haya llegado a todos. ¿Sí? Ahí sí. Además, esta herramienta, sí, Javier, es gratuita. Por un par de días tiene algunas opciones, obviamente, no disponibles, pero la mayoría puede hacer cosas, obviamente, de manera gratuita. Es lo suficiente para poder conocer el posicionamiento de tu negocio. También lo que podemos ver acá es el posicionamiento que tiene tu empresa con la de tu competencia. Entonces vemos palabras claves que están asociadas y nos dice que, por ejemplo nos dice que amoble.cl con la palabra comedor tiene la posición 13 en Google. Alfombras tiene la posición 36, terraza tiene la posición 8. Entonces con eso sabemos que cuando la gente busque por esas palabras claves en Google, mi empresa o mi competencia tienen ciertas posiciones en los resultados de Google. ¿Sí? Y con eso yo puedo empezar a trabajar y entender cómo está mi empresa situada o posicionada en Google. ¿Ya? Eh, estoy viendo si tenemos preguntas en Facebook. Bien. Belén Vargas dice que tiene una compañía de e-commerce que está vendiendo mascarilla a precio de mercado, pero la reputación se fue al suelo. Pésimos comentarios en redes sociales. Lo más probable es que esos comentarios justamente vengan de una mala logística, no se entregaron los productos a tiempo o no responden los mensajes. ¿Sí? Así que solucionar eso. Daniel Pradera nos pregunta nos dice que tiene una empresa de recursos humanos de reclutamiento y selección, pero dice que con todo lo que está pasando no pueden vender sus servicios. Lo más probable es que hoy día no puedan ayudar a las personas a encontrar trabajo, pero sí lo pueden hacer a través de un contenido, a través de un blog, a través de 5 tips de cómo presentarse ante una entrevista de trabajo, los 35 trucos para responder a preguntas de reclutamiento, etcétera. Se pueden hacer cosas todavía, no directamente para la venta, pero sí preparar contenido para cuando volvamos a un mercado un poquito más estable, podamos también generar
contenido y ya estemos más o menos presentes en la industria. Y para nuestros clientes, obviamente. Vamos a seguir. Y también podemos, con esta herramienta, podemos conocer un mapa del posicionamiento de la competencia, es decir, dónde nos situamos dentro de este mapa. Y vemos que, en este caso, surdiseño.cl está muy alejado porque está trabajando más palabras clave, es decir, tiene mejor contenido en su sitio web. Después viene Medular, AreaDesign.cl, Amobile, etc. ¿Ya? Y esto tiene que ver solamente con el contenido que tienen ustedes disponibles en su sitio web. Por eso es importante que redacten bien sus descripciones de productos, los títulos de las páginas, las descripciones de cada una de las páginas, estén bien hechas para que Google empiece a leer esta información y los empiece a posicionar mejor en Google. Ahora, cuando nosotros vendemos, lo importante en esto es que podamos automatizar ciertas tareas, porque obviamente la automatización tiene hartos beneficios. Sabemos que hoy día el mercado le da un poquito de miedo porque sabemos que, de cierta forma, entre comillas, la mano de obra podría bajar, pero esa mano de obra, que hoy día está haciendo tareas repetitivas, se pueden reinventar esos perfiles y hacer otras cosas, ¿ya? Y por eso es importante la capacitación también. Entonces, una persona que hoy día vende a través de un teléfono lo puede estar haciendo a través de marketing digital o a través de un WhatsApp, por ejemplo. Y uno de los beneficios de la automatización del marketing y la venta es que justamente permitimos de que la venta y el marketing sean mucho más inmediatas, la comunicación también. Hoy día lo que buscamos es la instantaneidad en la comunicación con la empresa. Pero como yo le decía al principio, le pregunté a alguna empresa y no me ha respondido aún. O sea, es lo peor que pueden hacer, no responder en términos inmediatos. Porque yo lo que estoy buscando es eh, que esa empresa me responda rápido porque yo tengo una necesidad en ese momento. Y como dice también, la automatización también me va a ayudar a que yo pueda abarcar de mejor manera los llamados en caliente, ¿sí? Personas que realmente están interesadas, me están llamando en ese momento, eh, y obviamente podamos lograr que esos llamados en caliente no perderlos porque finalmente son personas que están altamente interesadas. Como les decía también, no quita tiempo en tareas repetitivas. Logramos de que, por ejemplo, tareas como enviar correos de respuesta cuando alguien cotiza, no estarlo mandando manualmente a través de un Gmail o a través de un software manualmente, sino que lo podemos hacer directamente de manera automática. Si la persona nos llena un formulario, automáticamente le podemos enviar toda la información de nuestros productos o servicios. También tenemos beneficios de la automatización del marketing, el tema del email, como les decía, cómo podemos lograr que la persona, si está en un carrito de compra y abandonó ese carrito, podemos mandarle automáticamente un correo electrónico diciéndole que vuelva a nuestro carrito de compra para que entre al proceso nuevamente de compra y le ofrezcamos un descuento, por ejemplo. Por ejemplo, para personas que no han comprado en un mes, poder mandarle un correo automáticamente para que le digamos que tenemos más opciones disponibles o productos relacionados a la compra que hizo. Y así, obviamente, miles de formas de automatizar el emailing, ¿sí? Y obviamente todos estos beneficios finalmente apuntan a que podamos mejorar la interacción con las personas, ¿sí? Y lo más importante, obviamente, es que podemos hacer un tracking, o sea, es decir, un seguimiento a nuestros potenciales clientes o clientes para saber si están entrando nuevamente a nuestro sitio web, cuáles son los productos que están mirando, etiquetar a esas personas y decirles que si están mirando el producto A o el producto B, marcarlos con una etiqueta y obviamente después a través de una automatización del mailing, eh, darle esa condición y decirles que si las personas estuvieron mirando nuevamente el producto B, le mandemos un correo automático donde le indiquemos, por ejemplo, que hay un descuento, que si lleva este producto lo más probable es que tenga algún despacho a domicilio gratis, etc. ¿Sí? Y aparte, la automatización y algunas tareas que se pueden evitar perder tiempo es que también nos ayuda a tener las finanzas ordenadas, es decir, la venta se puede ejecutar más ordenada, la facturación, saber qué personas nos están pagando, ordenar todo eso de manera automática también nos va a ayudar bastante en términos de optimizar nuestros tiempos. Finalmente, ya, como les decía, la automatización es un elemento a favor que tenemos que utilizarlo y una empresa hoy día sí tiene que tener automatizaciones hechas porque el encargado y el emprendedor que hoy día está a cargo de hacer muchas cosas, tiene que liberar tareas en un robot, ¿ya? No son todas las cosas, obviamente, pero sí las esenciales, las más básicas, un robot sí las puede hacer y son fáciles de configurar. Y para esto, obviamente, hay algunas herramientas que les voy a recomendar. En este caso, HubSpot, sabemos que es un CRM, que al principio me preguntaban.
HubSpot es una herramienta que me va a ayudar a automatizar algunas tareas de marketing, tareas de ventas, me va a ayudar a crear mailing automatizados para mi base de datos completa, sin necesidad que yo presione ningún botón. Me va a ayudar a hacer landing pages, me va a poder crear formularios de contacto, hacer el seguimiento a los usuarios que navegan en mi sitio web y según su comportamiento yo lanzarle automáticamente mailing según su comportamiento, etc. ¿Ya? Así que HubSpot obviamente es una de las mejores herramientas en términos de automatización del marketing y la venta. Otra herramienta que les voy a recomendar va a ser Chipax, una herramienta, al menos a mí, favorita en términos de finanzas, porque nos ha ayudado bastante a nosotros la conciliación bancaria, es decir, no necesariamente tengo que entrar al banco, mirar cuál es la factura y después irme a otra herramienta para hacer el cruce de si un cliente pagó o no. Acá en Chipax lo bueno que tiene que son integraciones con el Servicio de Impuestos Internos, tiene integraciones con los principales bancos de Chile, o la mayoría, y funciona bastante bien. Es decir, yo hoy día, el tiempo que perdía 10 minutos para poder saber si una persona me pagaba, acá en la plataforma lo hago en 15 segundos, ¿ya? Y concilio la factura con su pago directamente y obviamente ayudo a que las tareas de finanzas se puedan ordenar. Y además lo bueno es que podemos conocer los resultados operacionales de la empresa en tiempo real, que es algo que nosotros y la mayoría de las empresas hoy día hacen en un Excel. Van sumando los costos administrativos, los costos operacionales y los restan con obviamente todos los ingresos y eso finalmente da la rentabilidad. Pero acá en Chipax tiene todo ordenado porque te trae la información de compra y venta a través del servicio de impuesto interno y tú simplemente vas a un reporte y puedes saber cuál es tu rentabilidad al día, ¿ya? Dada los ingresos y los egresos de la empresa. Así que totalmente recomendado y obviamente tienen descuento en el caso de que puedan, si es que van a contratarlo o mirarlo, les recomendamos que lo hagan a nombre de nosotros de ID porque obviamente van a acceder a un buen descuento en ese caso. Y otra plataforma también para automatizar es Doppler, para que puedan automatizar el emailing, si es que no quieren hacer otra cosa como HubSpot y Chipax, sino que Doppler les va a servir solamente a ustedes para hacer emailing automatizado a un precio bastante moderado. También en el caso de que quieran acceder a algún descuento o algo por el estilo, lo pueden hacer a través de nosotros de Adity, en la página de adity.cl, en la sección de beneficios, club de beneficios, perdón, van a poder encontrar los links para que puedan acceder a estos descuentos, ¿ya? Así que bastante bueno. Son eh, herramientas que les van a servir bastante y obviamente están enfocadas a su negocio, a emprendedores, ¿ya? No son herramientas que están fuera del alcance, pero sí, todas tienen sus versiones, Haskell tiene su versión gratuita para que puedan hacer seguimiento a sus clientes, seguimiento a la venta. Chipax también pueden acceder a un precio sumamente razonable para todo emprendedor y Doppler también tiene su versión gratuita para que puedan acceder a conocer la herramienta por dentro, ¿ya? Me pregunta Constanza Caete si es solo mencionando ID. Les recomiendo que entren a nuestro sitio web, academiaid.cl, y puedan ingresar al link del club de beneficios y ahí hay un link. Y ahí pueden registrarse directamente y hacer uso de su descuento. Si no hay problema, obviamente nos pueden contactar o hablan directamente con las empresas para que apliquen los beneficios asociados. Carolina Castillo pregunta, incorporar para que compren desde el extranjero, ¿qué herramientas? Les recomiendo obviamente PayPal para que todo cliente pueda pagar en el mundo que sea. Y un sitio web, obviamente, para que los usuarios puedan comprar. Ahora bien, ¿qué hacer con las redes sociales? Nosotros en esta época, obviamente, lo ideal es que podamos generar harto contenido y lo ideal es que en las redes sociales y el contenido, para que sea efectivo, lo primero es que hay que entender que hay 5 variables sumamente importantes. Uno, el contenido en redes sociales tiene que ser relevante, tiene que ser compartible, cosa que las personas sientan la necesidad de que es una foto, es un video o es un contenido que realmente vale la pena compartir para ponerlo en su timeline, para ponerlo en su perfil, que también invite a opinar para que obviamente genere ese engagement, esa interacción con los usuarios y la gente comente las fotos o los comentarios, o haga comentarios, perdón, porque eso también va a hacer que mientras más comentarios hayan, Facebook o Instagram va a mostrarlo con mayor tiempo y va a tener un mayor alcance, es decir, llegar a muchas más personas en otros países o en otras regiones, o a más amigos simplemente. Además, este contenido tiene que ser reciclable, es decir, no siempre hacerlo con una fecha específica o hablar de algo muy específico, porque finalmente después no lo voy a poder replicar, no lo voy a poder republicar en mis redes sociales 2, 3 o 4 meses después, ¿ya? Por eso se habla mucho del contenido atemporal, ¿ya? Y obviamente este contenido no tiene que insistir a la venta, no tiene que ser solamente vender y ofrecer descuentos, sino que ojalá existan métodos para que
el contenido simplemente sea relevante para el usuario y no solamente orientado a la venta, porque eso también genera un quiebre en las personas. Se van a ir lo más probable y no van a compartir su contenido porque no les sirve a la persona compartir, ni a mí tampoco como usuario, no voy a compartir algo que me dice algo sobre una promoción. Entonces, por eso hay que tener cuidado de que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar los resultados diferentes, ¿ya? Por eso replicar y replicar contenido tampoco es muy bueno, pero sí es importante de que puedan generar contenido distinto en el tiempo y no obviamente siempre esperar los mismos resultados. Va a depender mucho de la hora, del día en que publiquen, va a depender mucho del día de la semana, si es un fin de semana, va a depender del contexto político, social, etcétera, ¿ya? Pero no repitan siempre lo mismo, sino que jueguen e interactúen con las personas. Y les voy a enseñar una regla que deberían aplicar para que la anoten ustedes, es que tienen que usar una regla para la generación de contenidos del 70-20-10. ¿Ya? El 70% del contenido debe ser siempre de calidad, es decir, siempre relacionada a la industria, a tu rubro, ¿ya? Noticias de actualidad, por ejemplo, que esas las puedes ir generando obviamente semana a semana. El otro 20% de tu contenido mensual debería ser contenido experimental. Hacer infografías con algún diseñador o tú mismo. Hay herramientas como Envato Element, como Canvas, que va a poder crear contenido sin necesidad de tener un diseñador. Crear reportes sobre alguna encuesta que haya hecho, manuales, redactar algún artículo y hacer que la persona te deje sus datos para poder adquirirlo. Y otro 10% de tu contenido mensual, hacerlo un poquito más arriesgado, es decir, algo que le dediques no tanto tiempo, pero sea un contenido que está fuera de tu línea de negocio, que está fuera de tu industria, pero que finalmente va a alimentar a que otras personas que no te conocen lleguen a él y finalmente puedas hacer crecer tu comunidad. Y lo mismo, si en el caso que usamos LinkedIn, sabemos que LinkedIn es una red social sumamente buena, con un muy buen nivel de calidad de público al cual podemos llegar si somos un modelo B2B, de empresa a empresa. Y sabemos que el 4 de 5 personas de LinkedIn obviamente son tomadores de decisiones en su empresa. Así que es sumamente importante que si trabajamos bajo un modelo y mi negocio es B2B, que le vendo finalmente a otra empresa, simplemente podamos usar LinkedIn y generemos contenido ahí, porque finalmente ahí están las personas que toman las decisiones y obviamente no voy a necesitar un correo electrónico para poder enviar la información. ¿Ya? Por eso el público en LinkedIn también tiene 2 veces más de poder de compra que cualquier otro público en Internet. ¿Sí? Por eso es importante que sus empresas sí o sí estén en LinkedIn. ¿Sí? Eh, y también podamos considerar que hoy día tenemos a Google como un excelente aliado, en donde finalmente tengo que entender de que hoy día si no estoy en Google, lo más probable es que estoy perdiendo ventas. Si estoy en la segunda página de Google, se dice que también es un cementerio. Así que tengamos cuidado y tratemos de siempre estar en las primeras posiciones de Google. Y eso simplemente tiene que ver con hacer una campaña pagada en Google Ads, una plataforma gratuita para todo el mundo. Si quieres patrocinar tu contenido, tu sitio web, lo puedes hacer. Cualquier empresa puede estar ahí y a un costo bastante reducido, o simplemente estar en las primeras posiciones de Google. De aquí le voy a mostrar un caso de éxito que tuvimos también, en el que una empresa de seguro de auto con una pequeña inversión y por solamente hacer una campaña en Google aumentó casi 3 veces su nivel de conversiones, es decir, 3 veces su cantidad de cotizaciones en un solo mes, ¿ya? Con solamente activar una campaña en Google y estar en las primeras posiciones. Además, su costo por adquisición, es decir, lo que en términos monetarios, lo que les costaba conseguir a un cliente, también disminuyó en un 22%. ¿Sí? Y además, otra cosa buena es que su tasa de conversión, es decir, de las personas que cotizaban sus productos versus la gente que compraba el producto, también aumentó en un 15%. ¿Sí? Es decir, llegaron personas de mejor calidad, mejoró la calidad de las ventas y triplicaron, obviamente, la cantidad de cotizaciones. ¿Sí? Eh, María Pulido pregunta si el negocio de emprendimiento B2C, ¿qué tanto genera valor LinkedIn? Puede que no genere, lo importante es que conozcas si tu empresa, si tus usuarios y potenciales clientes o clientes actuales están en LinkedIn. Si lo están, hazte un perfil en LinkedIn como empresa y empieza a generar contenido. No necesariamente debes pagar, sino que te recomiendo primero en que construyas un perfil en LinkedIn y generes contenido día a día y hagas seguimiento y sigas eh, a tu potencial cliente a través de esa red social.
Juan Zamorano pregunta cuáles son los mejores horarios de publicación en redes sociales. La verdad es que eso depende mucho de tu negocio, depende de tu público, de tu audiencia. En Facebook Insights puedes encontrar información sobre tu público y entender en qué horario del día se conectan más para poder obviamente hacer las publicaciones en ese momento. Y lo importante es que más que cuando se conectan es cuando generan mayor interacción, cuando están más dispuestos a responder a tus preguntas o a tus comentarios o a tus publicaciones. Perdón. Ahora cuando hablamos de analítica web, lo más importante es que podamos entender que hay herramientas como Google Analytics que nos van a permitir saber si mi sitio web se está comportando de manera correcta, si mi tráfico web es el adecuado y cómo se comportan ellos, ¿ya? Por eso es importante que cada sitio web hoy día tenga Google Analytics instalado, ¿ya? Porque finalmente vamos a poder entender cuáles son los datos demográficos, geográficos de estas personas que entran a mi sitio web, cuáles son sus intereses, lo que les decía al principio, es decir, cosas que ustedes no sabían antes de qué cosas son las que les gustan a las personas que visitan su sitio web, pueden entrar a Google Analytics y esta herramienta les va a decir cuáles son los intereses. Son aficionados al deporte, son aficionados a la televisión, a las películas, aficionados a la tecnología, etc. Y obviamente con esa información que Google Analytics le entrega, pueden mejorar su segmentación también en las redes sociales. Es decir, llegar a mejor personas y de mejor calidad. Pueden entender cuál es la tecnología que usan, si son celulares, si son computadores, cuál es el navegador que usan, qué resolución de pantalla tienen, cuál es el tipo de teléfono que usan, la marca, etc. Y además saber cuáles son los canales por los cuales llegan los usuarios. Saber si, por ejemplo, entran a través de Google, entran a través de Facebook, a través de Instagram, de LinkedIn, email, marketing, etc. Podemos entender también cuál es el comportamiento del tráfico orgánico, es decir, todo lo que entra a través de Google sin necesidad de pagar ningún peso por publicidad. Y vamos a poder entender si ese tráfico orgánico me genera, o cuánto, en términos estadísticos, cuántas páginas ven cada uno de los usuarios, cuánto se demora cada una de las páginas en cargar. ¿Ya? Recomendamos, obviamente, siempre que un sitio web pueda cargar en 4 segundos o máximo 5. Lo mejor es 4 segundos, pero cualquier sitio que cargue más sobre eso va a tener problemas y las personas se van a terminar aburriendo y van a cerrar las ventanas. Podemos también entender a través de la analítica web y de Google Analytics, por ejemplo, entender cómo se mueve el mercado, saber si estamos a la altura de lo que está haciendo nuestra competencia o no, en términos de cantidad de visitas, y con eso entender si nuestro posicionamiento es bueno o no, y obviamente hacer comparativas de métricas con el resto de la competencia del mismo sector en el que me sitúo. Por entender también a través de Google Analytics la necesidad del consumidor, finalmente la experiencia del usuario, el contenido y la interfaz de usuario, lo que me va a llevar obviamente a tener resultados sumamente óptimos, que se va a traducir en mayor cantidad de cotizaciones o mayor cantidad de ventas. Y obviamente ya estamos terminando, se nos está acabando el tiempo, y obviamente conocer cuáles son los contenidos que más están visitando tus usuarios y obviamente comenzar a generar mayor cantidad de ese contenido, porque lo importante de esto es que conozcamos el valor de los clientes, es decir, cuánto me aportan en términos de dinero cada uno de los clientes en la medida que yo voy generando contenido y en la medida que yo voy a través del e-commerce tratando de vender esos productos, ¿ya? Entonces, Analytics también me dice métricas como cuánto cuesta cada uno de los productos en promedio, cuánto es lo que está comprando en promedio cada persona, cuánto es lo que he vendido en total en mi tienda, en el e-commerce, etc. Y obviamente Analytics sirve para cualquier sitio web, para cualquier CMS, ya sea WordPress, Joomla, Shopify, etc. ¿Ya? Nosotros es lo que hacemos comúnmente con nuestros clientes, lo ayudamos bastante con Google Analytics y se dan cuenta de cosas y factores, elementos, insights que antes no conocían. Y obviamente con lograr conocer a tu público que tienes en tu sitio web, va a poder segmentar mucho mejor también tus campañas de publicidad de pago, que es lo esencial. Lo ideal es que las campañas de pago sean lo mejor segmentadas posibles para no botar el dinero a la basura. ¿Ya? Así que estos son los pasos necesarios para poder hacer crecer una estrategia de marketing digital y analizarla con Google Analytics. Lo primero es implementar correctamente el análisis, recolectar los datos a través de los reportes que ofrece la herramienta, analizar estos datos, es decir, interpretarlos, porque muchas veces hay mucho número, pero las personas en común y todos en general con las matemáticas se complican un poco y es difícil de interpretar esos números, ¿ya? Pero para eso nosotros obviamente tenemos que saber generar reportes para poder tomar decisiones de marketing y no hacer todos los meses lo mismo de siempre, ¿ya? Por eso obviamente hablamos de que los datos son el activo estratégico para cualquier compañía por excelencia.
¿sí? Así que mientras podamos analizar datos y podamos tener ahí Analytics instalado en su sitio web, obviamente va a ser mucho mejor porque tomamos mejores decisiones a nivel de marketing y mejores decisiones a nivel comercial. Ya recuerden que el área comercial y marketing siempre tienen que estar unidas, ¿sí? Así que eso, chicos. Eh, recuerden que yo sé que hay mucho emprendedor, pero recuerden que, como muestra acá la gráfica, las grandes cosas empiezan por casa, ¿sí? Apple empezó en un garage, Mattel también con su dueña empezaron en sus casas, entonces finalmente tenemos que entender de que hoy día aprovechen ustedes que están emprendiendo, aprovechen de que están pensando en hacer un negocio y finalmente lo que tienen que lograr hacer es entregar lo mejor de ustedes y creerse el cuento, como se dice, ser muy motivados con lo que están haciendo y hacer todo lo posible en términos digitales. Todo lo que esté a su alcance, háganlo, usen los recursos que tienen como un celular, porque en verdad es sumamente fácil hacerlo. Son grandes empresas las que hoy día vemos que nacieron en sus casas, así que ustedes podrían ser uno más de ellos. Es solamente que puedan creer en su proyecto o su negocio. ¿Sí? Así que los vamos a dejar invitados. Este webinar está grabado, lo vamos a tratar de publicar en nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros el Facebook lo estamos utilizando día a día. Estamos publicando contenido, así que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, estamos haciendo muchas cosas. LinkedIn también obviamente lo usamos. Y sobre todo Spotify para que nos puedan encontrar en el podcast de Adity, tal cual lo pueden encontrar. Estamos generando contenido día a día y estamos tratando de hacer nuestros podcasts a la distancia. Y estamos haciendo las mejores dinámicas posibles para enseñarles a ustedes sobre marketing digital y negocio. Y obviamente ayudarlos a potenciar su negocio de la mejor manera posible. Recuerden que también pueden acceder al club de beneficio de Academia IT, donde van a encontrar las herramientas que les nombré y poder acceder a buenos descuentos por ser parte de este webinar y ser parte de la comunidad de Adity. ¿Okay? Espero que les haya gustado. Traté de responder la mayor cantidad posible de preguntas y obviamente este webinar va a estar grabado y va a estar a disposición de ustedes en unos días. Así que muchas gracias a todos y un gusto haber visto sus comentarios y se agradece también bastante, me deja alegre que puedan estar muy contentos con sus comentarios que estoy leyendo en este momento. Espero que a todos les vaya muy bien. Hasta luego.